Bueno, buenas noches. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del origen del Pontifex Maximus y los símbolos que utiliza la religión romana con el fin de mantenerse prevalente, de permanecer vigente en las mentes de las personas alrededor del mundo. Vamos a hablar un poco del origen. Estamos hablando de historia, estamos hablando de reforma, muy lejos todavía de hablar de contrarreforma. No hemos llegado a la reforma, hemos estado hablando durante estas semanas de las bases de la reforma y ahora que ya hemos estado decantando un poco la estructura de lo que es el catolicismo, el Vaticano como Estado, su estructura legal. Ahora vamos a hablar un poco acerca del origen y tenemos indiscutiblemente que retomar algunos de los elementos anteriores que ya hemos estudiado, elementos históricos que a medida que vayamos avanzando en esta presentación van ustedes a recordarlos con toda seguridad. Les quiero presentar a este par de jugadores de la selección suiza de fútbol y quiero que observen sus manos. Son dos jugadores diferentes en un mismo partido de fútbol que están representando ese emblema que tienen ustedes en el centro arriba de su pantalla. Es una bandera. Es una bandera que representa al águila bicéfala, águila de dos cabezas. En los deportes y especialmente en el fútbol, cuando es organizado por la FIFA, se prohíbe el uso de expresiones políticas. Y vamos a ver cómo corre el siguiente video. Tengo algo de dificultad con el internet hoy, pero vamos a ver si sale. Bien. Perdónenme que voy a tener que apagar la cámara en esta oportunidad para tratar de mejorar un poquito la velocidad de la conexión.
Y estamos hablando de imágenes, estamos hablando de símbolos, estamos hablando de señales que son importantes en lo político, en lo religioso, en lo militar, en lo económico. Y bueno, nos vamos a referir en este caso a la importancia de la simbología dentro del culto romano. Quiero presentarles acá a este personaje que está a la derecha de su pantalla, por encima del arco. El arco se llama así, el arco de Jano, o el arco de Janus. Y este personaje que está a la derecha está representando a Jano o a Janus. Observan ustedes que tiene dos rostros, uno mirando hacia adelante y uno mirando hacia atrás. El rostro más joven representa la puerta de entrada, el rostro más viejo representa la puerta de salida, y el arco en general también tiene esa misma simbología. Una puerta de entrada, una puerta de salida, lo nuevo llevando hacia lo viejo, el ingreso y la salida. En general es eso a lo que nos estamos refiriendo. Es importante este concepto de la simbología de Jano porque está inmerso dentro de la cultura romana. Jano, o Janus, o Janus, en la mitología romana representa al dios de las puertas, pero más que el dios de las puertas, es el dios del comienzo y del fin, el inicio y el final. Al lado derecho inferior de su pantalla encuentran otras representaciones de Janus, imágenes que han sido encontradas en monedas. La moneda es un símbolo importante dentro de la mitología y es un símbolo importante para el desarrollo de las naciones, en donde se representan a los principales personajes que son emblemáticos de cada nación. Ustedes en sus billetes en los billetes de sus países, van a encontrar seguramente algunas representaciones propias de personajes que son importantes para todos. Me lo voy a llevar porque para comer con queso allá tengo clase y ¿qué cosa, Rosaluz? ¿Confirman el sonido, por favor? Sí, se escucha. Todo está bien. Listo. Perdón que me tocó cerrar unos micrófonos acá. Listo. Entonces decía, en sus países probablemente tengan representación a través de sus monedas, de sus billetes, y estén representando allí a personajes de su historia, de la historia de su nación, que son muy significativos, regularmente próceres, gobernantes ilustres, personajes de la historia que son realmente valiosos para la cultura de cada uno en sus países. Entonces, aquí al lado derecho, inferior de su pantalla, encuentran varias representaciones en dibujos, pero de monedas que han sido acuñadas con la imagen de Janus, del dios Jano, el dios de los comienzos y los finales. El primer mes del año le fue consagrado al dios Janus, por eso se llama enero. Janus significa eso, enero. O enero proviene de la palabra Janus o Jano.
La palabra janero, también proviene de allí, del latín janus. Entonces el primer mes del calendario existente fue creado, el nombre fue creado en honor a este dios Janus, porque es el dios de los comienzos. Por eso siempre van a encontrar que está representado con una cara joven y una cara un poco más mayor, representando el comienzo y el final. Por eso el arco que encuentran allí en el fondo de su pantalla también tiene la misma significación, comienzo y final. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de inicios, de finales, de enero, de Janus. Estamos hablando de una equivalencia para la mitología griega y que luego fue trasladado a la escritura también, a la Biblia. En la Biblia se menciona el inicio y el final, solo que lo mencionamos a partir de otros conceptos. Hablamos del alfa y hablamos de la omega. El alfa y la omega, el principio y el fin, el comienzo y el final. A eso nos referimos cuando en las escrituras hablamos de Cristo como el alfa y la omega, nos referimos como el principio y el final, pero quiero realizar esta asociación, mostrarles esta asociación a partir de la mitología romana. Ellos la representaban a través de este Janus. Los símbolos importantes. Recordarán ustedes ahora que veían el video relacionado con el partido de fútbol en el cual los jugadores hacían el símbolo del águila bicéfala. Esa misma águila, ustedes ahora estarán recordando que ya la han visto antes en otras clases anteriores, cuando hablábamos del Imperio Romano Germánico. Allí siempre está presente, casi siempre en los pueblos germánicos está presente, y por supuesto que luego en Roma también estuvo presente, ha estado presente, y vamos a ver cómo ha seguido evolucionando con el paso de los tiempos. A Janus se le considera como el dios del dinero. La invención del dinero proviene de Janus en la mitología romana. El comienzo y el final, el principio y el fin, siempre en estas culturas está asociado al dinero y se ha trasladado hasta nosotros. Es necesario reconocer que el dinero es importante para muchísimas cosas, para casi todo en nuestra vida. A veces decimos el dinero no lo es todo, pero realmente es importante para poder hacer muchas cosas diarias, para poder tomar el alimento que ustedes recibieron hoy, seguramente utilizaron dinero. Y de ahí la importancia que las culturas le han otorgado a él, el poder del dinero. Pero a Janus no solamente se le otorga la capacidad o la invención del dinero, sino que de él provienen las leyes, de él proviene el alimento a través de la agricultura, y por supuesto que a través de él obteníamos un buen final, que algo salga bien, que algo llegue a buen término. Entonces Janus tiene dos caras. Una cara que vamos a llamar el Jano Patulcio o Patulcius, que es la cara del dios que está hacia la parte delantera de la puerta, es decir, por donde toca entrar. Mientras que la cara que se le opone es el Clusidius, que es el lado opuesto. Por eso cada una de estas caras representa un extremo de la puerta. Sigamos con la simbología, pero ahora vayamos hasta el siglo IV, y ahora vamos a volver a recordar algunas cosas de cuando veíamos ese módulo de historia de la Iglesia antigua y hablábamos acerca de Roma, de la fundación de Roma, y ya como finalizando el módulo hablábamos de algunos de los más importantes emperadores romanos y nos encontramos con Diocleciano. Yo les voy a dejar un texto escrito, hoy mismo se los dejo en el campus virtual. Es un capítulo de un libro que quiero compartirles, y en ese capítulo vamos a recopilar parte de la historia que les cuento hoy. Trataré de detallar algunas cosas
que omito durante la presentación, por tema de extensión, por tema de tiempo. De Diocleciano, podemos decir que reconoció al cristianismo como religión. Y presten atención porque no estoy diciendo al catolicismo como religión. Estamos hablando del cristianismo bíblico al que me voy a referir, así como cristianismo bíblico o como cristianismo apostólico. No estoy refiriéndome al catolicismo como tal. En este momento podemos encontrar en Roma, en época de Diocleciano, allá todavía por alrededor del año 300, una gran fuerza del cristianismo, no del catolicismo, del cristianismo, expandiéndose después de la persecución. Después de la persecución que se produce en Jerusalén, después de la caída de Jerusalén, después de la diáspora de los judíos, muchos de estos judíos ya convertidos al cristianismo comienzan a extenderse por las diferentes regiones del mundo, conocido hasta aquella época de todo lo que conocíamos como el Imperio Romano, que luego se dividiría en Oriente y Occidente, y los cristianos comienzan a extenderse y evangelizar, y son muy eficientes en su tarea evangelizadora, y ahora aprendieron a escribir cartas, y las cartas se llevan de una a otra ciudad y las comparten en sus congregaciones, y a través de este medio de comunicación incipiente que tenían, se convierte en una poderosísima herramienta de evangelización. Y es este cristianismo el que conoce Diocleciano, un cristianismo bíblico como tal. Todavía no estamos hablando de catolicismo, pero ya aquí en esta época también existían algunas variantes del cristianismo. Ya existían algunas fórmulas interpretativas que causarían dificultades entre las diferentes congregaciones. Hoy en día incluso es frecuente encontrar algunas congregaciones en nuestros países, en nuestras ciudades. Desde los altares se habla mal de las otras congregaciones y consideran que la suya es la perfecta y la suya es la que les va a llevar al premio del cielo y los va a poner delante del Señor Creador, mientras que las demás congregaciones están equivocadas y seguramente se van a ir para el infierno con todos sus feligreses. Incluso dentro de los cristianos bíblicos hoy en día nos tratamos de esa forma y consideramos que otros son inferiores en cuanto a la creencia doctrinal. Bueno, eso mismo ya ocurría aquí en la época de Diocleciano, donde encontramos algunas variantes evidentes en cuanto a la forma en la que se hacía interpretación de algunos textos bíblicos. Pero digamos que de forma dominante, para el Imperio Romano no existía mucha diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, porque para ellos todos eran judíos y venían desde un mismo origen. Sin embargo, comenzaban a entender que algunos judíos como que tenían una variante en su modelo religioso, y ya comenzaba a hablarse no de cristianos, sino de la gente del camino. Los del camino se llamaban así, los del camino, no cristianos como tal, los del camino, con muy poca diferencia para los romanos entre los del camino y los judíos. Y comenzamos a ver aquí una crisis política en Roma, la crisis de Diocleciano. Hacia el 305 Diocleciano se retira del gobierno, pero era tan grande el imperio, tan difícil de controlar, que se había generado un sistema de tetrarquía, que lo recordarán ustedes por historia de la Iglesia antigua, y ese sistema de tetrarquía también entra en crisis. Hay que reconocer que el cristianismo hasta ese momento era el movimiento religioso de mayor crecimiento y de mayor expansión en todo el imperio. El sistema de tetrarquía incluía en este momento a 2 Césares y a 2 Augustos, entendiendo que cada uno tenía más poder de acuerdo a la extensión de territorio que dominaba y, por supuesto, más influencia. Diocleciano decide dar un paso al costado en el gobierno
y digamos que se produce un profundo desorden político. Aparece un personaje que nos interesa y del cual vamos a hablar durante esta clase, que es Constantino. Constantino el Grande, por supuesto, el emperador Constantino, un personaje muy influyente en la historia de la humanidad. Constantino, el hijo de Constancio, el que logra controlar la Galia, el que logra controlar Francia. Recuerdan a los celtas allá en el centro del continente. Él es quien logra controlar a Galia, logra controlar Hispania y termina siendo nombrado por Severo como César. De este Constantino es que estamos hablando. Finalmente, yo les tengo que pedir nuevamente hoy más cuidado con los micrófonos. He tenido que cerrarlos varias veces, por favor. Y a veces se me pierde el hilo. Bueno, sigamos. Entonces, allá el 308, cuando está haciendo crisis el modelo de tetrarquía, no teníamos solamente 4 gobernantes muy poderosos, sino que teníamos 7. 7 emperadores distribuidos en el imperio, en el territorio de este vasto imperio romano, y todos querían tener el título de Augusto. ¿Quiénes eran ellos? Maximiano, Galerio, Constantino, Magencio, Maximino Daia, Licinio y Domicio Alejandro. Teníamos 7 grandes líderes y todos aspirando al título de líder máximo, de Augusto, de emperador máximo. Y viene algo que hemos llamado históricamente como la solución por eliminación. Entonces, Constantino mata a Maximiano, a pesar de que era yerno de Maximiano. Galerio se muere por una enfermedad. Galerio es importante dentro de nuestra historia porque publica el edicto de tolerancia hacia los cristianos. Alejandro termina siendo asesinado por un prefecto de Magencio. Entonces, de un lado nos quedan Constantino y Magencio hacia el oeste del imperio, y Licinio y Máximo Daia hacia el este del imperio. En medio de toda esta guerra, Constantino toma una iniciativa que es la de liderar. A él realmente se le reconoce esto, que tuvo la capacidad para imponerse sobre los demás. Era un gran líder y los demás pues también lo eran, pero tomó la iniciativa para unificar el imperio. Es así como Constantino termina enfrentándose a Magencio y sobre el 312 también lo derrota. Por el otro lado, todavía quedan Licinio y Máximo Daia, que no representaban, por el lugar en donde estaban, no representaban una amenaza importante. Estaban lejos y no tenían un gran control ni político, ni militar, ni económico. De manera que sí existían, pero no es que representaran una amenaza importante para Constantino, que termina convirtiéndose como de facto, como el único gobernante de todo el Imperio Romano. Y aquí estamos hablando de una batalla que para nosotros en esta historia es importante, que es la batalla del Puente Milvio, clave para la historia que estamos mencionando hoy, la batalla del Puente Milvio, porque alrededor de esa batalla se va a generar una cantidad de creencias, una cantidad de mitos, una cantidad de historias que trascenderían los siglos y que van a llegar incluso hasta nuestros días para justificar la existencia del catolicismo, para justificar la existencia del papado, para justificar la existencia de todas esas estructuras que vimos durante la última clase, de todas esas estructuras que componen lo que hoy en día es el catolicismo romano. Una ubicación del Puente Milvio, observen ustedes, prácticamente en el centro de Roma, muy cerca de la ciudad del Vaticano. De ahí la importancia que tuvo esta batalla. Aquí hay una imagen tomada de apenas unos días. Así se ve el Puente Milvio hoy en día. No es que sea un gigantesco puente ni una superestructura, realmente
Hoy en día pensaríamos que una batalla en este puente no duraría sino unos pocos minutos. La entrada al fondo y la salida acá, más hacia la parte baja de su pantalla, el puente Milo. Por supuesto en Italia, por supuesto en Roma. Continuemos con Constantino y la derrota de Magencio que se produce hacia el año 312 y vamos a hablar de las 3 falacias fundacionales del catolicismo. Acá en esta pantalla las 2 primeras. La primera falacia o mentira fundacional del catolicismo. Primero, que existió un gran evento místico, milagroso, espiritual, superior, mediante el cual Constantino logra derrotar a Magencio, porque nos han vendido la idea de que el ejército de Constantino era pequeñito, era inferior y que se requirió de la intervención divina de parte de Dios para que existiera un milagro como estos milagros que veíamos en la Biblia, de los grandes líderes de la Biblia, que con muy pocos se enfrentaban a muchos y salían victoriosos. Es uno de los primeros modelos históricos que nos ha querido vender el catolicismo. Lo cierto es que Magencio en la práctica únicamente tenía a los pretorianos. Los pretorianos eran, digamos que hacían parte del ejército romano, pero era como una división de élite. En cada ejército hay, digamos, unos soldados regulares, normales. No estamos diciendo que sean malos, estamos diciendo que existen unos soldados mucho más preparados, unos soldados con una mayor capacidad de combate y con mejor armamento. Estos soldados de élite eran los pretorianos, y los pretorianos estaban bajo la dirección de Magencio. Pero Constantino tenía las legiones. Si bien no eran un ejército de élite, uno no puede suponer que un legionario era un soldado regular o un soldado malo. Estamos hablando de un soldado romano con disciplina, con formación, con entrenamiento, con una capacidad militar superior a la capacidad militar de los ejércitos de aquella época. Entonces, no es que existiese un milagro en el sentido de que Constantino tenía un muy pequeño ejército. Al contrario, la historia nos demuestra que Constantino tenía las legiones, mientras que Magencio tenía a los pretorianos, pero en número eran muchísimo menos. Esto es, hay que tenerlo en cuenta, porque más adelante el mito fundacional del catolicismo diría que fue a través del milagro de la victoria de Constantino sobre Magencio que se produce la fundación del catolicismo. Y una segunda mentira fundacional, una falacia fundacional del catolicismo, tiene que ver con el hecho de que se usa la cruz que conocemos hoy, la cruz latina, como estandarte, como bandera, como símbolo. De hecho, cuando nos narran la historia, nos dicen que nos narran la historia los romanos, nos dicen que previo a la batalla, Constantino tiene un mensaje místico y él observa el cielo, y en el cielo se le aparece Cristo, algo así similar a la narración que la Escritura nos hace del apóstol Pablo, y nos dicen que Constantino vio en el cielo dibujada la cruz en la cual había sido crucificado Cristo, el símbolo de la cruz, y le dicen: con este signo vencerás. Inox signo vinces, con este signo vas a salir victorioso. Y el signo al que se estaban refiriendo era la cruz latina. Pero hay una cosa que con el tiempo comenzó digamos, comenzó a repensarse, el hecho de que, pues, para los cristianos la cruz no era un símbolo de orgullo. Probablemente algunos de ustedes tengan en su cuello, en su mano, una pulsera con la cruz, o en algunas congregaciones se tenga el símbolo de la cruz como tal. Para los cristianos la cruz no representaba nada bueno. La cruz era un símbolo de muerte, un símbolo maligno, un símbolo diabólico. Era el lugar en donde Cristo había sido asesinado. La cruz no significaba para los cristianos de los primeros siglos, no significaba nada bueno. Jamás un cristiano bíblico de los primeros siglos
se colgaría una cruz en su cuello o la portaría o se la tatuaría, porque es un símbolo de muerte, el símbolo de muerte donde murió Jesús. De manera que de ninguna manera es posible entender que sea el siglo III se llegara a utilizar la cruz como uno de los símbolos del cristianismo. Yo quiero decirles, yo no sé cuál es. Bueno, no, en la mayoría de los países que están aquí representados no hay pena de muerte. Perdón un segundo. En la mayoría de los países que están aquí representados no hay pena de muerte. En Estados Unidos, en algunos estados, hay pena de muerte. Pero supongamos que la pena de muerte fuese la silla eléctrica, como hasta hace algunos años. Y se nos ocurre entonces portar la silla eléctrica colgada en nuestro cuello o colgada en nuestras muñecas como un símbolo bueno. O que alguien lo mate en la horca, como todavía existe en algunos países, sobre todo orientales. La crucifixión, de hecho, todavía existe en el mundo, en algunos países orientales. Existe como pena de muerte. Pero supongamos que a alguien lo matan en la horca y utilizáramos la figura de la horca para llevarla como símbolo de orgullo religioso y ponerla en nuestro cuello y llevarla y estamparla en nuestros salones de las congregaciones. Es un poco distópico ese concepto, de manera que para los primeros cristianos la cruz latina no podía representar un símbolo de orgullo ni un símbolo que los uniera. Más bien, para aquella época, las ovejas sí representaban ese símbolo que los unía. Los cristianos bíblicos finalmente repudiaban la cruz porque consideraban que era un símbolo pagano. Así que las imágenes más antiguas que se tienen de Jesús, no las imágenes medievales, representan a Jesús no en una cruz, sino como un pastor portando un cordero, pero eso también tiene que ver un poco con la representación idolátrica de los dioses que tenían los romanos, porque aquí hay un sincretismo que se comienza a generar entre los dioses romanos, los dioses egipcios y la religión cristiana, entendido el cristianismo como religión desde el punto de vista estructural. No había entonces un símbolo que realmente uniera a todo el cristianismo como de pronto la cruz sí lo puede identificar hoy en día. Tal vez hoy sí la cruz haya perdido un poco ese concepto pagano y más bien sea vista, sea entendida como un símbolo de cristianismo. De hecho, Constantino nunca usó la cruz como estandarte personal y como estandarte de sus legiones, pero las legiones sí utilizaron un símbolo que se llama el crismón. Seguramente algunos de ustedes más expertos en catolicismo lo han llegado a identificar o tal vez hasta lo hayan llegado a utilizar. Este crismón fue en cierta medida modificado durante la Edad Media. Vamos a ver en qué consiste el crismón. Aquí lo tienen en pantalla. Esta es la representación más básica del crismón, que se utiliza hasta hoy. Este es el crismón católico y a partir de nosotros hemos hablado de hermenéutica muchas veces y hemos visto que a veces tomamos los textos bíblicos y hacemos que el texto bíblico diga algo que yo quiero que diga. A eso es lo que llamamos eisegesis. La eisegesis es cuando manipulo un texto bíblico para que diga lo que yo quiero que diga. La exégesis es dejar que el texto bíblico diga lo que está diciendo realmente. Bueno, con los símbolos se puede hacer lo mismo. Hay hermenéutica, por ejemplo, para el derecho. La hermenéutica puede ser aplicada en muchos otros campos, no solamente en el campo
bíblico. Y acá en la simbología también se puede hacer eisegesis, hacer que un símbolo diga lo que yo quiero que diga, que fue lo que finalmente el catolicismo romano hizo con el crismón. Acomodar un símbolo que venía desde hacía mucho tiempo, incluso desde la historia griega. Este símbolo ya existía en la historia griega, y traerlo hasta la época del naciente catolicismo para convertirlo en un símbolo unificador para todos los nuevos creyentes, para todos los nuevos convertidos. Este mismo símbolo, tal como lo ven ustedes en pantalla, se utiliza hoy en día. Con el paso del tiempo se le agregan algunas modificaciones. Observan ustedes este otro crismón, al cual se le han agregado los símbolos de alfa y omega. Por eso comenzamos la clase hablando del Dios del comienzo y el Dios del final, del Dios del rostro que está dirigido hacia el inicio, que al final es lo que ustedes ven en la mitad izquierda del crismón. Este ángulo que está encerrando al alfa representa un rostro que está mirando hacia el inicio. Y este otro ángulo que ustedes ven que se forma al lado derecho de su pantalla, que está encerrando el omega, representa el rostro que mira hacia el final. El alfa y la omega tenían una tradición histórica de siglos antes de que fuera incorporada por el catolicismo. Entonces son variaciones del crismón católico, del crismón romano. Acá tienen ustedes algunas representaciones que profusamente van a encontrar ustedes en mucha de la arquitectura, no solamente la arquitectura europea, sino que en algunos casos van a encontrarlo ustedes en la arquitectura latinoamericana, por supuesto incorporada por la influencia de España durante los eventos principalmente de conquista. Entonces, este símbolo que encuentran ustedes en el centro superior de su pantalla es el mismo crismón que acabamos de ver allí en dibujo, pero ahora lo están viendo ustedes a través de una representación de un diseño arquitectónico. Aquí tienen otra representación en donde claramente podemos ver nuevamente el grabado del crismón básico, pero esta vez estamos agregando el símbolo de alfa y el símbolo de omega. Por supuesto que todas estas piezas son bastante antiguas y inician desde esta época digamos, con el catolicismo inician desde Constantino. Les voy a referir cómo cuenta el romanismo, cómo cuenta la historia del crismón. Esta es una página, una captura de una página de internet que nos cuenta la historia desde el punto de vista del catolicismo romano, del crismón. Y hay una cierta variación con respecto a la primera fase de la historia, porque cuando comenzó el catolicismo a hablar de un símbolo, ellos se referían a la cruz latina, pero luego con el paso de los años, de los siglos, comenzaron a darse cuenta que esa cruz latina no era bien recibida por el cristianismo de los primeros siglos, por los padres de la iglesia, de manera que no era como tan cómodo seguir utilizando la cruz latina. Al fin y al cabo, sí representaba pues un símbolo de muerte. Entonces comenzó a modificarse un poco el concepto y ahora nos cuentan la historia, ya no con la cruz latina, sino que nos cuentan la historia con este crismón. Realmente lo que nos dicen es que las dos primeras letras de la palabra griega que refiere a Cristo, la X y la Rho, es lo que representa el crismón, es decir, una eisegesis, de volvernos con el símbolo y tratar de darle algún significado y asociarlo con Cristo y asociarlo con la religión y asociarlo con el catolicismo. Estos estudios de historia de las religiones suelen ser en algunos puntos un poco sensibles para algunas personas, pero pues es la historia y tenemos que contarla tal y como viene. No es posible decir, sí, además que se aparta de la lógica, el hecho de que se estén asociando dos letras griegas, la X y la Rho, que se estén utilizando
para contarnos la historia de Constantino, que nada tenía que ver con Grecia, porque Constantino era romano. Y el idioma que utilizaban ellos no era el griego, su alfabeto era el latín. Por eso solo he hecho, ya se cae el concepto del uso de este par de símbolos, pero bueno, continuemos, digamos que vamos a seguir la historia, porque igual este símbolo, el crismón, fue el que definieron finalmente como que era el símbolo que Dios le había mostrado a Constantino en el cielo y le había dicho que con ese símbolo iba a vencer. Luego nos cambiaron el símbolo, ya nos quitaron la cruz latina y ahora utilizaron este crismón, que para ellos está representando el nombre de Cristo. Entonces les voy a leer textualmente lo que dice este sitio en internet. Dice: no hay duda de que Constantino fue el impulsor y divulgador del monograma de Cristo. Sin embargo, hay evidencia de que las primeras comunidades cristianas ya lo utilizaban. Esto es una cosa realmente absurda. Las primeras comunidades cristianas utilizaban el crismón, junto también a otros símbolos como el pez, el cordero, el buen pastor, el ancla. Aquí es donde ustedes tienen que recordar todas estas estrategias de distracción lógica que se utilizan para poder justificar afirmaciones lógicas. Fíjense la asociación que se hace entre el pez, el cordero, el pastor, el ancla, y la asocian al símbolo del crismón para darle, digamos, una legitimidad. Y en menor medida la cruz. Con ello los cristianos se reconocían secretamente entre sí. O sea, se supone que el crismón era un símbolo secreto, que lo conocían muy pocos, según lo que narra el catolicismo romano. Era un símbolo secreto, que solamente algunos pocos lo reconocían y que era un símbolo que no era utilizado sino por este grupo privilegiado muy pequeño, el catolicismo como lo ven ellos. Termina este texto diciendo: tras la victoria en el Puente Milvio, Constantino abrazó la fe cristiana, resaltada en negrilla, alcanzando el honor de ser el primer emperador romano cristiano. Bien. Esto es lo que nos cuenta el catolicismo. Luego dice: tras la victoria en el Puente Milvio, Constantino abrazó la fe cristiana, alcanzando el honor de ser el primer emperador romano cristiano, y ordenó sustituir el tradicional estandarte imperial, esto es importante para lo siguiente, con el águila de Júpiter por uno nuevo, el crismón denominado lábaro de Constantino, o el lábaro constantínico, que también es un estandarte de Constantino, y las legiones marchaban portándolo como insignia. En adelante, lábaro y crismón acompañan al emperador y a sus legiones en todos sus desplazamientos y campañas, y esta es la historia del catolicismo. Como detalle, el alfabeto latino no fue inventado por los romanos. Recuerdan ustedes en las clases anteriores que antes del pueblo romano como tal existían los etruscos, y que eran los etruscos quienes habitaban en Lacio, allá donde actualmente se ubica Roma. Y los etruscos tomaron de los griegos parte de su simbología, de su escritura. Aquí tienen al lado derecho los símbolos usados por los griegos, por los etruscos y por algunos latinos instruidos que tenían conocimiento de estas lenguas. Hay un libro que pensé en dejárselos completo para lectura, pero luego me abstuve porque de pronto no lo leen. Y si no lo leen, perdemos el tiempo, perdemos la clase y de aquí en adelante no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, cambié el libro, seleccioné unos textos de ese libro y se los voy a compartir hoy. Ahora vamos a leer parte. Y se los he cambiado por texto, que sí se los voy a publicar virtual, para que lo lean. Son unas 7 o 8 hojas, algo así. Esas se los voy a dejar. Pero el libro y este artículo no se los he dejado para que lo lean, porque, insisto, si no lo leen, perdemos el tiempo. Entonces, acá les tengo algunos recortes, lo que considero que es más importante para
para este momento, y es un libro de historia. Acá hay un resumen, en la parte inferior encuentran un enlace que pues, podrán abrirlo una vez tengan el PDF de la presentación. Y bueno, este es un resumen, un artículo basado en un texto más grande que resume también un poco el concepto del origen del crismón y del origen del catolicismo. Resumimos diciendo que ya en época greco-egipcia, miren hasta dónde vamos. Estamos hablando de los Ptolomeos, desde el 246 al 222 antes de Cristo, ya existían monedas acuñadas desde los Ptolomeos con la imagen del águila, entre cuyas patas se aprecia claramente el crismón, idéntico a como lo utilizan los católicos hoy en día, idéntico a como la idea que nos han intentado vender, que fue la imagen que le presentó Cristo a Constantino para que sirviera como emblema durante su batalla milagrosa, aquella batalla que ganó en el puente Milvio. Pero no solamente lo encontramos en los Ptolomeos, también lo encontramos en tetradracmas atenienses, en monedas del rey Mitridates, en monedas del rey Tigranes. En el 74 a.C., este mismo los símbolos, el crismón, ya lo tenían las culturas paganas. Entre los romanos, la XP realmente significaba la X, el número 10, ¿no? En romanos, tú estás aprendiendo los números romanos y la X es el 10. La P era una unidad de medida, el fondo XP significaba 10. En el fondo termina siendo un símbolo relacionado con capacidad económica, un símbolo relacionado con capacidad de compra. También en algunos otros textos se considera que era una marca de control en algunas, para la fabricación de algunos productos. Lo cierto es que ya desde época tolemaica, en época griega, en época egipcia, el símbolo ya era muy común, era muy utilizado por estas culturas, especialmente en el tema religioso, era utilizado pues como un símbolo pagano entre toda esta cantidad de religiones existentes. Ya ustedes conocen ampliamente la religión egipcia a través del estudio de las escrituras, conocen la cantidad de ídolos, de dioses que tenían, y el símbolo del crismón era utilizado ampliamente entre ellos. Más adelante, entonces encontramos que en Roma comienza a utilizarse ese mismo símbolo. Aquí tienen una moneda de la época tolemaica, en donde vamos a ver una evolución del símbolo que lo encuentran al lado derecho de su pantalla, acá en el punto que estoy señalando con el mouse en este momento, un antecedente del crismón. Alcanzan a ver ustedes la cruz y alcanzan a ver ustedes la curva que posteriormente viene a modificarse ya en época de Ptolomeo III, acá en donde sí se ve mucho más claramente. Ya ha evolucionado un poco el concepto, pero estamos hablando de la época tolemaica. Miren, esto es muchísimo antes siquiera del nacimiento de Cristo. Ya existía el crismón utilizado acá en las monedas, que además se cruzan con el águila, y posteriormente sería el águila bicéfala, porque el águila incorpora el concepto del dios Jano cuando ya hace parte de la religión dominante en Roma. Entonces ya el águila se vuelve de dos cabezas porque ya es el águila que mira el inicio y el fin, el alfa y la omega. Y aquí encontramos entonces, desde la época tolemaica, el crismón claramente definido como lo conocemos ahora. En época de Ptolomeo V
Observen ustedes también al lado derecho de su pantalla, ya se aprecia claramente la figura del crismón, esta vez con un bastón de mando sobre el cual es portado el símbolo, un símbolo de poder. Y también encuentran ustedes algunos trazos en los que se comienzan a apreciar los símbolos tanto de alfa como de omega por influencia de la cultura griega. En estas otras imágenes se encuentran ustedes nuevamente el crismón claramente definido como lo conocemos hoy en día, y entendemos entonces que este símbolo no tenía nada que ver con el cristianismo. Cristo ni siquiera había nacido en su forma física acá en la tierra cuando siglos antes ya existía el símbolo. No tiene nada que ver con el cristianismo. La utilización del alfa y la omega que se ponen antes y después de las letras o de los símbolos PX, realmente daban a entender que ese poder era infinito. El inicio y el fin, un poder que llega, un poder que no tiene origen y un poder que va hasta el final, si es que hay un final. Ese poder enmarcado por el alfa y la omega, que para algunos historiadores, como el que tenemos en este momento en pantalla, significa yo dirijo, yo mando, yo gobierno. Es decir, es un símbolo de poder, es un símbolo de gobierno. Seguimos viendo algunas monedas acuñadas en esta época precristiana, en donde evidentemente se está viendo el crismón con algunas de las diferentes variaciones que se van incorporando con el tiempo. Entonces ahora hablemos un poco acerca de la visión de Constantino. Según este libro, había una lucha por la supremacía entre Magencio y Constantino, y posteriormente Licinio, y hay una guerra civil, la guerra civil en Roma, y era necesario, digamos, que pues, alguno de ellos se impusiera. Por supuesto hemos visto que se impone Constantino, y hay una cantidad hay una literatura específica que está destinada al análisis de los sueños o de las visiones de los emperadores de Roma. Toda una rama de la literatura, así como la novela, como la poesía. Bueno, hay una rama de la literatura que está encargada del estudio de los sueños de los emperadores romanos, de manera que Constantino no fue el primero que tuvo o el primero que dice que tuvo un sueño, que tuvo una visión. Ya otros emperadores también habían tenido sus sueños y sus visiones. Lo que pasa es que el que gana la guerra es Constantino. Y acuérdense ustedes que los romanos tenían una tradición, y es que el que ganaba borraba la memoria del que perdía. Borraba la memoria es que destruían las obras que había construido, destruían sus símbolos, destruían sus lugares de vivienda, destruían todo lo que recordara la memoria de ese que fue su opositor y que perdió en batalla. Por supuesto, borraban la historia también, la historia de sus sueños y de sus visiones. Entonces aquí la que prevalece es la obra de quien gana, la construcción de quien gana, la ideología de quien gana, la religión de quien gana, los sueños de quien gana. Hay un texto acá en el que nos muestran además que otros grandes emperadores como Augusto, Vespasiano, Adriano, Marco, Septimio Severo, todos ellos, todos los césares tenían sus visiones y sus sueños. No era algo exclusivo que le correspondiera a Constantino. Y con esos sueños se justificaban homicidios, se justificaban golpes de Estado, se justificaba atacar a sus oponentes, intentar tomarse el poder. Así que los sueños también son una propaganda política, son una propaganda de poder. Hoy en día utilizamos otros medios, hoy en día utilizamos las redes sociales, utilizamos el Facebook, utilizamos
todo lo que ustedes conocen que existe para hacer propaganda política. Bueno, la propaganda política aquí era, el emperador tuvo un sueño y lo divulgaba. Constantino describe su sueño también, él sí describe un sueño, él sí describe una visión. Hacia el 310 relata cómo su dios más importante, el dios más importante de Constantino durante toda su vida fue Apolo. Nunca el dios cristiano fue el dios de Constantino. El dios familiar de ellos era el dios Sol, y él en uno de estos sueños relata cómo Apolo y la diosa Victoria le entregan una corona de laurel y una triple X celeste, X 30 años, triple X, en este caso son 30 años, que representaba ese tiempo de lucha, de victoria sobre sus enemigos, y que siempre iba a estar bajo la bendición o protección de Apolo. Este símbolo, el crismón, más adelante el labris, tenía un pequeño círculo, observen ustedes en la figura, y ese círculo tenía que ver con interpretaciones zodiacales. De hecho, es utilizado en parte de la literatura cuando en la Odisea, Ulises le sugiere a su esposa, recuerden que Ulises se va de viaje y luego pretenden casarse con la esposa de Ulises, tiene muchos pretendientes, entonces organizan un concurso de tiro, y tiene que ver con eso también, pero tiene que ver también con el movimiento solar, tiene que ver con el zodiaco. Luego, tanto, dice este autor, que tanto el labris como la X del crismón fueron adoptados provenientes de símbolos zodiacales. Y por supuesto con una estrechísima relación con el culto al sol. Platón da otra interpretación acerca del crismón y dice pues que realmente hay 4 elementos en el universo y que todo está, digamos, partido por segmentos. La X realmente parte 4 segmentos, un círculo partido en 4 segmentos, eso es lo que hace la X. Luego esas X se unen en sus puntas hasta tocar sus extremos, toca las partes, los extremos de la X, y a partir de esto es que se crean los cuerpos celestes y la mitología, digamos, dentro de toda esta explicación que da Platón acerca de la existencia, dice que de allí proviene también el resto de los cuerpos celestes, el resto de los seres vivos. Se ha encontrado incluso que en la cultura hindú, que parece ya un poco tan extraña por lo lejano y por algunas aparentes diferencias, se ha encontrado también que parte de sus construcciones, de su arquitectura, están orientadas con respecto a estas explicaciones que da Platón sobre la conformación de la Tierra y del universo, todo basado en el mismo símbolo del crismón. De manera que acá nos encontramos con un símbolo que era unificador, que a nadie le quedaba mal. La X y la P para unos eran un culto solar. Y ahora para el catolicismo, pues comienza a representar a partir de la exégesis, a partir de la interpretación que hacen de la justificación que hacen del símbolo, ven en él las 2 letras iniciales del nombre de Cristo escrito en griego. Entonces todos quedan felices, porque Constantino sigue utilizando su símbolo, que no provenía del cristianismo ni de la visión, sino que
El crismón constantínico provenía de la historia de Roma, de Grecia, que provenía de todo esto que les acabo de mencionar, pero todos quedaban felices. Se hace ese proceso de sincretismo religioso, en este caso a través de un símbolo. Y luego comenzaron a acuñarse otras monedas, otras imágenes, otros símbolos. Aquí tenemos unos símbolos en los que también aparece Constantino portando el sello de Dios, porque comenzó a llamarse de esa manera. Ahora, sobre este símbolo que tenemos a la derecha, más adelante les cuento de qué se trata. Quiero que lo observen, que es como una especie de cruz con un planeta con el orbe encabezando la cruz. Ahora les hablo un poquito de eso, pero es una variación del crismón constantínico, solamente que digamos que las dos líneas que forman la X como que se cierran como una tijera. Es como si tuviésemos una tijera abierta, ahora se cierran y queda una sola línea, que es la que está representada en este símbolo más a la derecha. Esta es una moneda que corresponde al año 319. Si el edicto, o más bien la carta de Constantino, fue promulgada sobre el 319, aquí ya aparece también en esta moneda acuñada, todavía aparece el mismo símbolo. El lábaro o el estandarte imperial aparecía junto con la expresión spes publica, que significa la esperanza pública, que realmente era como una declaración de gobierno. Bueno, en Colombia se acostumbra que cuando entra un presidente entra como con un lema de gobierno. El lema que distingue su campaña y al final el lema con el que va a gobernar. Acá se habla de la esperanza pública. La esperanza pública que tiene que ver con el buen gobierno también. La esperanza pública, que es el símbolo del imperio. El crismón termina convertido en esto. Quiero que miren la moneda a la derecha. Observen, en la parte superior está el crismón y luego hay un estandarte, que es el lábaro, ese estandarte, como una especie de bandera, y el lábaro se clava sobre una serpiente. Esta serpiente, además que está muerta, ellos la representaban con la cabeza hacia abajo, se representaba el hecho de que la serpiente ya estaba muerta, ¿sí? Y este símbolo hace referencia a lo que le espera a los pueblos o a las personas que se atrevan a enfrentarse a Roma. Y está personificando específicamente a Magencio y a Licinio, que para Constantino eran transgresores de la esperanza pública, de la libertad pública, traidores al Estado, traidores al imperio. Es lo que está representando allí. Símbolo que le cae muy bien al catolicismo, porque ellos ven allí a Cristo que está destruyendo a la serpiente y encuentran una explicación bíblica también para este símbolo romano. Más adelante vinieron otras modificaciones. Este crismón ha sido modificado infinidad de veces. Ni siquiera me atrevería a dar un número. Infinidad de veces. Ahora vemos algunos ejemplos. Entonces le agregan cosas al final, al comienzo de la expresión. Entonces aparece el xpistus, que lo abrevian como una XPS, y esta S ya nos habla, por ejemplo, de una significación mucho más espiritual. De hecho, fíjense ustedes que les voy a leer textualmente este párrafo. Además de representar la letra final de la abreviatura de Christus, algunos escritores medievales otorgaron a la S el significado de Salvador e incluso el de
Espíritu Santo. Así lo hizo, por ejemplo, San Orens a mediados del siglo V al comentar el Crismón. Este párrafo que viene aquí enseguida es el párrafo que trascendió desde este momento, desde la descripción que están haciendo acá. El párrafo que voy a leerles enseguida es el párrafo que nos cuentan hasta hoy en día en el catolicismo. El espectador mira y considera estas preciosas figuras, examina el perfecto enigma de este elocuente signo. Cuando veas, y esto se lo enseñan a los católicos, ¿cierto? Cuando veas la P griega, esta es la cabeza y los brazos clavados. La iota, porque aquí está el cuerpo recto y suspendido. Sigue la letra del rescate, pues el rescate hace la salvación. Después el alfa está a un lado y al otro la omega. La primera porque es el principio y la otra porque significa lo novísimo. Estos elementos muestran a Dios sobre cualquier otro elemento. Todos los signos convienen para este celeste sello. Y así nos vuelven el crismón romano en un crismón trinitario. Ahora llamo la atención, me imagino que ustedes a medida que íbamos avanzando recordaron algunos de los sellos que no por casualidad pusimos en la estructura del Estado Vaticano de la clase anterior. Entonces, observen ustedes estos signos, todos ellos. El escudo de la Ciudad del Vaticano, con la X representada en este momento por dos llaves, una de oro y una de plata, un bastón de mando y una corona que mira hacia los dos lados. El escudo de la Ciudad del Vaticano es una reproducción del crismón romano, griego, tolemaico, lo que ustedes quieran, del símbolo pagano de aquella época. Aquí tiene el escudo del Vaticano en la sede vacante, es decir, cuando se muere el Papa, se cambia por este, que tiene exactamente la misma composición. Aquí tienen, porque a medida que cada Papa cambia, entonces tienen derecho a seleccionar su escudo, pero en el fondo tienen la misma estructura. Si quieren, comenzamos desde abajo hacia arriba. Aquí tenemos el de Alejandro VIII. Perfectamente se ve el crismón allí. También te encuentran ustedes el águila bicéfala, es decir, el símbolo de Jano, mirando izquierda a derecha, principio y fin. Aquí tienen el de Juan Pablo II en el centro inferior de la pantalla. Aquí tienen el de Benedicto XVI, Papa que hoy todavía está vivo, junto al Papa Francisco. Y aquí tienen el símbolo de Francisco, el mismo crismón. Y aquí hay algunas variaciones. Ha tenido algunas variaciones en el tiempo, personalizaciones. Esto se ha convertido en algo muy esotérico. Entonces, algunos incluso lo personalizan. Observen todas las posibles variantes y no quise ponerlas todas porque son demasiadas, pero trate de ubicar algunas de esas variantes allí para que ustedes aprecien cómo ha venido siendo modificado el símbolo durante el transcurso del tiempo. Posteriormente, pues también trato de personalizarse. Miren acá en estas dos imágenes inferiores, el autor de este texto nos está enseñando cómo, por ejemplo, hacia el año 1665 existe una M de María junto con la X de Cristo. Aquí estamos en esta figura que se ve un poco más azul. Esas son unas piezas que están en el museo de Unterlinden. Y encuentran también ustedes este vidrio, también del año 1669, representando al juez de los bosques que se llamaba Kaisenberg. Acá en la primera imagen encuentran la M junto con el crismón. Aquí también encuentran el crismón y está representando a la esposa que se llamaba Ágata y el símbolo de, bueno, él se llamaba Antonio Rolandi, entonces está la R allí también. Es como personalización del crismón. Hay que estar en la moda, tal vez era lo más sagrado de aquella época, no sé, sacralizar el propio nombre. Quiero hablarles acá de algo que se llama las Lucernas, Museo Arqueológico de Alicante. Quienes estén por ahí cerca toman fotos y nos envían.
Las lucernas son unos, a ver, son como unas vasijas y por dentro se les pone algún líquido combustible, una especie de mecheros. Se les pone un líquido combustible que se utilizaban pues en época en la que no teníamos electricidad. Y aquí hay algunas de estas, por ejemplo, la primera, que es una lucerna que tiene el símbolo del crismón también tallado. Encuentran un mosaico romano, también con el símbolo del crismón, pero esto es tan antiguo, que observen ustedes como en las monedas lombardas también encontramos el crismón, y lo encontramos en monedas merovingias, también tenemos el crismón. En Grecia, perdón, en Egipto, también encontramos base del símbolo, la estructura base, que es esta especie de llave que es muy frecuente encontrarla en todas las figuras egipcias. Allí van viendo la base del crismón. Lo encuentran también en estas otras representaciones. Observen ustedes acá el orbe que está superpuesto a la base con una, digamos, si lo quieren interpretar, es como una cruz latina, en conjunto con el bicéfalo y encima del orbe. Esto es importante porque más adelante también lo veremos en otras expresiones, ya cuando lleguemos a la edición del Imperio Romano, cómo se utiliza también este concepto. Y acá encontramos también una representación actual. Un historiador nos muestra esta evolución, nos habla de esta evolución, nos habla primero del símbolo egipcio de la vida eterna, con este bucle que está abierto, luego nos muestra el mismo símbolo con el bucle cerrado, que es el que acabamos de ver en las imágenes anteriores. Luego lo convierten a la letra griega Rho, luego le añaden el alfa, la omega, la Xi, y ya tenemos la X, ¿cierto? Y bueno, ahí nos va formando el crismón actual. Luego le ponen la S, que ya ustedes saben que representa salvación, representa Espíritu Santo, demás. En esta imagen que se cree está representando a Constantino, también vemos el crismón sobre el orbe, la tierra, representando el poder imperial. Pretender que Constantino fue cristiano realmente se aleja muchísimo de la realidad. Esta es una firma. Esta es la firma de Carlomagno. La firma de Carlomagno, con los rasgos básicos del crismón. Carlomagno igual fue emperador del Imperio Romano Germánico. Entonces también tiene su variante de crismón. Y esto es pues un punto, un sitio de ventas de cosas hoy en día. Te venden el crismón amuleto para el 2022. Lo puedes encargar, te lo llevan en diferentes clases de metal y te hacen diseños personalizados. Regreso. Vamos a hablar ahora, en esta segunda parte, acerca de lo que pasa con Licinio en el 311. Esta historia, para no extenderme mucho, se las dejo detallada en el escrito que van ustedes a leer. Y sucede algo dentro de la vida de estos emperadores, sobre todo relacionado con enfermedades, que hace que tengan un concepto de tolerancia religiosa posterior a la persecución del cristianismo. Ya hemos mencionado que el cristianismo bíblico había sido perseguido fuertemente, sobre todo porque se estaban extendiendo demasiado. Los romanos pensaban que el cristianismo era como una plaga, se extendía por todo lado, utilizaban todos los medios.
Se les ocurría utilizar hasta el TikTok para comenzar a evangelizar. Cualquier cosa que se les atraviesa la utilicen para evangelizar, y para los romanos son como una plaga. Estos se reproducen y había que ponerles un alto, pero llega un punto en donde esta gente también sufre enfermedades, algunos envejecen y parte de la naturaleza humana es ser muy místico, ser espiritual. El ser humano nace con ese concepto de la espiritualidad. Y bueno, vamos a ser tolerantes con este tema de la religión, a ver si puedo salvarme de las enfermedades, si puedo salvarme de las dificultades que estoy teniendo en este instante. Y se comienzan a producir algunos documentos de tolerancia religiosa. En el 311 tenemos un edicto que es el Edicto de Tolerancia Religiosa. Este sí es un edicto, a diferencia del edicto de Milán, que realmente no. O sea, digamos que históricamente uno dice, porque se acostumbró, dice edicto de Milán. Realmente el edicto de Milán no fue un edicto, fue una carta confirmatoria. Pero bueno, hace parte de otro de los mitos fundacionales del catolicismo. Aquí el tema es que Licinio se une con Galeno, producen este edicto de tolerancia, pero es el verdadero edicto de tolerancia, no es el 303. Es que aquí le falló un poco el cálculo a los historiadores católicos romanos, porque terminaron dándole mayor importancia a la carta del 313. En aquella época, pues los medios de comunicación eran tan eficientes, se les ocurrió pensar que el documento del 313 era un edicto, el edicto de Milán, pero realmente el edicto de tolerancia religiosa fue el del 311. Esa es una explicación. La otra explicación es que, como el edicto del 311 es para todas las religiones existentes en el Imperio Romano, ellos quisieron personalizarse un edicto para ellos mismos, llamándolo Edicto de Milán, y diciendo pues que en ese edicto únicamente se reconocía el catolicismo como religión imperial. El catolicismo apenas llega a ser religión de imperio sobre el 380, no antes. Antes todas las religiones tenían el mismo valor para el imperio. Incluso acá en el edicto de tolerancia de Licinio, en este edicto se vuelve a permitir que el cristianismo bíblico siga predicando. Y otra vez los cristianos bíblicos comienzan con su estrategia de evangelización, de que no se pueden encontrar con el vecino porque enseguida ya le están contando de Cristo. Bueno, esto vuelve a ocurrir aquí en este momento. Entonces sí tenemos clara la división y la existencia de cristianos bíblicos versus catolicismo, que comienza a perfilarse en este momento como religión, y como una religión de Estado a partir de algunas cositas que vamos a ver enseguida. Pero por este momento, pues sí hay un edicto de tolerancia religiosa, que es este que estaba mencionando. Ahora, yo dejo un escrito aquí en la parte superior de su pantalla que dice el cristianismo y sus ramas derivadas. Cuando hablo de ramas derivadas, hablo justamente de diferencias interpretativas doctrinales. Así como existimos hoy en día con diferencias interpretativas doctrinales, alguien dirá, es que los que verdaderamente somos bíblicos somos las congregaciones en las que nuestras mujeres utilizan la falda de jean hasta los tobillos y no se maquillan y no se ponen ningún tipo de joya. Y otro dirá, no, es que no podemos imponer ese tipo de cosas, entonces nosotros sí estamos en lo correcto. Ese tipo de diferencias doctrinales que tenemos hoy en día, bueno, por aquella época también existían. Por eso hablo de cristianismo y sus ramas derivadas, refiriéndome como a esas diferencias doctrinales. Pero habían otras mucho más radicales, por supuesto. Habían algunas que ponían en duda la fuente de Cristo, al Espíritu Santo. Es decir, habían unas variantes que realmente eran importantes. Finalmente se extienden tanto que terminan por amenazar la misma estructura del Imperio Romano. Claro, la carta de Constantino, que se denomina hoy en día como Edicto de Constantino, también fue
un documento legal imperial que no tuvo la categoría de edicto. Algunos historiadores dicen que era que cualquier documento firmado por el emperador tenía la categoría de edicto. No, yo no pienso lo mismo. Así como hoy en día un decreto difiere de una ley, no solo por su alcance, sino por la forma en la que se elabora, de la misma manera el derecho romano establecía unas características muy especiales para clasificar un documento como edicto, pero no podemos dejar de desconocer que la carta del 313 pues tenía una cobertura imperial. Constantino no se alejó jamás de la religión de su familia. Constantino permaneció siempre en un culto familiar imperial reservado para los grandes líderes del imperio, el Sol Invicto. Las representaciones en sus monedas pues dan cuenta de eso. Aquí estamos hablando del 274. Observen ustedes esta figura. Bueno, a la izquierda encuentran ustedes la imagen de Constantino con una corona muy particular. Está representando los rayos solares. A la derecha encuentran al Sol Invicto. Al Sol Invicto. No hay nada que evidencie que Constantino se apartó de su creencia. Siempre desde muy joven entendió que lo suyo era ser Dios descendiente del sol. Hay algunos escritos que se llaman panegíricos. En estos panegíricos, los panegíricos latinos específicamente, son 12 textos, y son 12 textos que alaban a ciertas personas. Hay algunos de ellos que están dedicados a Constantino. Y hay uno específicamente, el panegírico cuarto, en el que se hace una referencia específica a la creencia religiosa practicada por Constantino hasta el final de sus días. Y de ninguna manera tiene relación con el cristianismo ni con el catolicismo. Un escritor de estos panegíricos, Nazario, en el 321, es decir, mucho más allá de la Carta de Milán, lee ante el Senado en un evento que se llama la quinquenalia. Ellos festejaban cada 10 años, cada 15 años. Aquí en este evento dice el historiador, pues imagino viste, Constantino, a tu protector Apolo, documento del 321, acompañado de la victoria, ofrecerte unas coronas de laurel, de las que cada una te trae el presagio de 30 años, y en verdad, ¿por qué digo creo? Tú viste al Dios, es decir, está refiriéndose a la imagen, a la visión que dice Constantino que tuvo. Tú viste al Dios y te reconociste bajo su aspecto, es decir, su Dios Sol lo cubre y él se reconoce bajo su aspecto, bajo el aspecto del Dios Sol. A quien los divinos versos de los poetas cantaron, se le debían los reinos del mundo, es decir, el Sol como creador de todo lo que existe. Lo cual finalmente pienso que ha acontecido cuando tú, emperador como él, es decir, le da la misma categoría a Constantino, la categoría del Dios Sol. Eres joven, risueño, salutífero, hermosísimo. Y bueno, queda claro que realmente la visión que tuvo Constantino, si es que la tuvo, pues fue una visión con su Dios Sol en la que lo ungía como Dios también en la tierra. Una representación de el Dios Sol en la moneda que ya mencionamos hace un momento.
un medallón de oro. Estamos viendo aquí evidencias arqueológicas. He querido traerles en detalle algunas de las más importantes, las que no tienen discusión, para que no quede duda, para cuando, si algún día tienen ustedes que hacer alguna intervención al respecto, no quede duda, porque estas son piezas que no tienen, desde el punto de la historiografía, ni de la arqueología, ni de ningún otro tipo de análisis, tienen razón de duda. Un medallón de oro del 313, en la que se ve a los conductores del imperio. Alcanzan ustedes a ver el escudo de Constantino y una cuadriga. Observen el escudo. De manera que se hacía un fuerte énfasis en dejarle claro a la gente de aquella época, dejarle claro a los romanos de aquella época y a todo el imperio y a todos los que tenían algún contacto con Constantino, que Constantino era la manifestación visible del sol, que era una entidad superior, que era capaz de irradiar su luz, de vencer la oscuridad, y esa oscuridad estaba representada por los enemigos del imperio y por los enemigos del emperador Constantino. Constantino se muere, y entonces uno puede llegar a pensar, bueno, es que tal vez tuvo una conversión tardía, tal vez no fue registrada históricamente en el momento, pero luego aparecen sus hijos, y específicamente tanto Constancio II como Constantino II producen luego nuevos símbolos imperiales, como el que tenemos acá en pantalla, en donde nuevamente se hace referencia a la cuadriga, es decir, a este carro, en el que el emperador Constantino asciende a los cielos, porque esta es la cuadriga solar. El emperador Constantino asciende a los cielos para ser recibido por el Dios Sol. Concluimos que no hay nada, ni antes, ni durante, ni posterior al reinado de Constantino, que nos induzca a pensar que se convirtió al cristianismo o que se convirtió al catolicismo, o que el uso de esos símbolos que hoy en día el catolicismo exhibe como suyos dependieran del cristianismo. Entendemos claramente ahora de dónde provienen esos símbolos. Lo que pasa es que el catolicismo posteriormente los usa para justificar su existencia religiosa. Hay un documento que aparece posterior al de Nazario, un documento apócrifo que intentaron adjudicárselo a Nazario, en el que ocurre algo parecido a la donación de Constantino, un documento que fue escrito con posterioridad, en donde se utiliza una redacción diferente a la del escritor Nazario. Realmente hoy no es considerado como un documento fiable por el estilo literario que se utiliza allí, y se considera como apócrifo, pero es el que probablemente utilice el catolicismo para justificar la adhesión de Constantino al catolicismo. Finalmente, en el escrito que ustedes van a tener la oportunidad de leer ahora durante esta semana, vamos a describir cómo Constantino termina convirtiéndose realmente en el primer papa, en el primer pontífice romano, en el primer pontífice católico. Constantino es el primero en utilizar la expresión Iglesia Universal. Constantino es el primero en utilizar ese concepto porque las religiones del imperio eran muchas. No solamente el cristianismo, al cual se le había permitido predicar en un momento, sino que el catolicismo comienza a tomar fuerza. Y comienza a tomar fuerza por estos factores. Una de las tareas del emperador romano
era la de juzgar. Él tenía a su cargo el poder judicial. Así lo determinaba la ley. Pero estamos hablando de un imperio inmenso, de lo que para aquella época era para ellos todo el mundo conocido. Y la ley decía que el emperador debía juzgar. Él tenía el poder judicial y recaía sobre su cabeza, y es no solamente una obligación de juzgar las grandes causas, sino las pequeñas, las de un campesino, las de cualquiera que iba por el campo y se encontraba a su paso al emperador, y el emperador era quien daba justicia. Y esto se vuelve imposible para el emperador. ¿Cómo va a ser el emperador para dar justicia a todos? De hecho, fíjense ustedes que el apóstol Pablo, cuando está siendo perseguido por los judíos, él en un momento dice: apelo a César. Pablo era muy entendido también en temas de jurisprudencia, y él se inventa digo yo que se inventa, no sé si dirigido por el Espíritu Santo, diré aquí que se inventa una estrategia para poder llegar a Roma, para poder ir a predicar a Roma. ¿Y cuál fue la estrategia? Apelo al César. Y tuvieron que pagarle el viaje. Tuvieron que llevarlo hasta Roma, porque era el emperador romano el que debía definir la causa de Pablo. Era una causa importante. Eso realmente no, era algo insignificante dentro de las obligaciones del imperio. O sea, Pablo apela al juicio del César directamente. De manera que él dirimía estas causas pequeñas y grandes. Con el paso del tiempo ocurre que el catolicismo, ya no el cristianismo, el catolicismo, comienza a adquirir una fuerza porque Constantino entrega una función de Estado al catolicismo, que fue la función de ser jueces. La rama judicial se la entrega al catolicismo. Y esto es como si se hubiesen ganado la lotería. Porque imagínense, quedan ellos con una de las ramas del poder público del imperio, con la capacidad de juzgar. Además, estaban exentos del pago de impuestos y además podían percibir ingresos por donaciones. Entonces se inventan la venta de cosas espirituales, o el cambio de cosas espirituales a cambio de cosas materiales. ¿Te vas a morir? ¿Para dónde va tu alma? Pues déjame tus bienes y te vas derechito para el cielo. Y con esa estrategia comienzan a acumular bienes de todo tipo: casas, terrenos, bienes de producción. Se convierten en grandes latifundistas. Y ahora tienen no solamente una fuerza económica, sino que tienen fuerza legal. Se convierten en jueces no solamente de las pequeñas causas, en jueces a todo nivel. Constantino fue inteligente y él dijo: pero a mí no me pueden juzgar. Siendo jueces, pueden dirimir conflictos entre las clases más pudientes del imperio. Es decir, quedan por encima de todos los demás. Y Constantino se inventa algo también, y es que impide que las personas que tenían más dinero y que debían tributar impuestos a Roma, les impide que se unan al catolicismo. Por norma legal les impide que se unan al catolicismo y que se conviertan en monjes, porque los monjes estaban exentos de pagar impuestos. Como estaban exentos de pagar impuestos, entonces todo el mundo quería ser juez para no tener que gastarse su plática en pago de impuestos, pero a los más ricos les impiden
tomar el hábito católico. Así terminan los monjes católicos poniéndose por encima de todos. Ahora tienen un poder económico porque pueden recaudar dinero, tienen un poder judicial por todo el imperio y tienen una fuerza política y militar porque están respaldados por el imperio. Esto no ocurrió de un momento para otro, es progresivo, en décadas, en siglos. Hay un evento del cual hablaremos, no sé si la próxima clase, creo que tal vez en unas 2 clases, que es el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico que existía. Ecuménico es que cabe todo. Ese primer concilio ecuménico estuvo convocado y dirigido por Constantino. Constantino se convierte en ese concilio de Nicea, se convierte en el primer pontífice de la Iglesia romana, de la Iglesia católica, en el líder máximo del catolicismo y en el líder máximo de todas las religiones existentes y reconocidas por el imperio en esa época. Si quieren, de todas las religiones paganas, y si quieren, del catolicismo y todo metido en una sola cosa, y Constantino se convierte en el pontífice de todo eso. De manera que el primer papa, el primer pontífice máximo del catolicismo fue Constantino. Previo al concilio de Nicea, hay otro concilio que es específicamente del catolicismo, que es el que estudiaremos la próxima clase y en el que se sientan las bases estructurales de la norma católica, que muchas de esas normas existen, prevalecen hasta nuestro tiempo, hasta hoy en día. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que algunos libros de historia son capaces de mostrarnos figuras de papas que llegan hasta el apóstol Pedro? Y hay un libro que se llama el libro pontificial. El libro pontificial fue creado muchísimo tiempo después. Estamos hablando casi del siglo V. Porque no había forma. Esta pregunta se la hacían muchos otros también. ¿Cómo es posible que el catolicismo surge con Constantino, que su primer líder es Constantino? ¿Por qué nos van a decir que el catolicismo viene desde el apóstol Pedro? Entonces, pues si ya habían hecho la donación de Constantino, pues ¿qué les costaba hacer el libro pontificial? Y comienzan a inventarse personajes, a inventárselos, a inventar figuras, a inventar nombres. Comienzan a inventar personas. Y entonces uno tras otro, ¿no?, comienzan a regresar en el tiempo hasta que por fin alguno de ellos termina acomodado ahí justo despuesito del apóstol Pedro. Y las imágenes que tenemos hoy en día de ellos, se preguntarán algunos de ustedes. Pues ¿cuál es el problema? Para eso hay pintores, hay dibujantes, y en la Edad Media, en medio del oscurantismo, pues no había mucho que hacer. Y algunos se dedicaban específicamente a pintar, a dibujar, a recrear a todas estas figuras imaginarias combinadas con algunas figuras reales para dar esa sensación de peso doctrinal y de legalidad y de seriedad. Entonces, algunas figuras históricas que realmente existieron las combinan con una cantidad de personajes ficticios imaginarios y crean esa secuencia de papas que ustedes encuentran en la internet, que encuentran en la Wikipedia, que encuentran. ¿De dónde surge todo esto? Del libro pontificial. Algo que se creó casi 500 años después de Cristo. La fundación del catolicismo se basa en 3 elementos que para ellos son importantes. El primero, el milagro de la victoria de Constantino. El segundo, el símbolo, su crismón. Y el tercero,
el edicto fundacional de Milán. Y los tres históricamente están descartados. El catolicismo no tiene que ver con el cristianismo. Insisto, son dos ramas diferentes, van por su lado. El cristianismo es bíblico, catolicismo es recopilación, sincretismo de todas las religiones paganas existentes durante la época de Constantino. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya están cansados, perdónenme que nos excedimos hoy. Les dejaré el video y les dejaré el texto. Bendiciones. Gracias, profesor. ¿Quién va a Excelente despedirnos? estas clases. Marjorie Gracias. Tolaste. Marjorie Tolaste. Profesor, Sí, gracias hay por examen, todo. no vamos a dejar Excelente. acumulación de examen para que Clase. no les quede tanto. No lo entendí, Tanto. profesor. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profesor. Marjorie, Bendiciones. despídenos, por favor. Con mucho gusto. Agradecemos, Dios, tus bondades, la salvación que nos diste a través de Cristo Jesús y la experiencia, Señor, en este grupo de estudio donde seguimos creciendo en gracia, seguimos creciendo en fe, cómo el caminar a través de las Escrituras y la asistencia del Espíritu Santo nos permite entonces esgrimir un criterio, Señor, santo. Un criterio donde nos permite entender claramente qué corresponde al Evangelio de Jesucristo y qué no. Hoy más se afirma nuestra fe. Nos separamos, oh Dios, de toda corriente pagana, de toda teología mundanal que no tiene la revelación del cielo. Gracias por el profesor, gracias por cada uno de los compañeros. Queremos seguir conociéndote más, instruyéndonos más, porque somos quienes tenemos el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo y tenemos con urgencia que entregarlo. Que tu paz y tu bendición sea con el profesor, con todos nosotros, con la institución de Poliandes, con este maravilloso esfuerzo de oportunidades de estudio para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una buena semana. Me alegra mucho verlos. Bendiciones, que descansen. Amén, amén. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.